Calderón. No obstante, ni rojiblancos ni Chess hicieron gala de los méritos que se les suponían por sus últimos resultados. Y un debut, el de Ron Atkinson en el banquillo colchonero. Inmediatamente vamos a presenciar una falta a Orejuela. Ahí la tenemos. Sería luego muy protestada por los jugadores valencianistas. Al final del encuentro aseguraban que tal no existió. Vean de nuevo la repetición y formen su propia opinión con respecto a esta falta. Y la falta sería verdaderamente importante, puesto que vemos a Ocho Torena ya disponiendo a su barrera. La va a lanzar Baltazar con muchísima potencia. Despeja en corto Ocho Torena e inmediatamente Manolo consigue el primer tanto del Atlético de Madrid. Veremos en una nueva toma ralentizada de esta acción. Ahí tiene a Baltazar lanzando. Ocho Torena despeja. Como Manolo, al golpear a la pelota, hace que esta bote por 2 veces en el propio terreno de juego, imposibilitando cualquier tipo de acción del portero vasco. Nos vamos a la segunda parte de inmediato. Ahí tenemos a uno de los protagonistas, poco certeros del encuentro, el colegiado Calvo Córdoba. Y si en el minuto 35 el Atlético de Madrid había conseguido, merced a ese acierto de Manolo, el primer tanto, en este minuto, precisamente el 6 de la segunda mitad, va a disfrutar el Valencia de la mejor oportunidad. El que se va es Eloy y va a pasar a Fernando, que sin embargo encuentra todo camino hacia la portería cerrado por una hábil y situada salida de Abel. Era la mejor oportunidad del Valencia e inmediatamente después, en el minuto 24, va a llegar el que sería segundo tanto del Atlético de Madrid, segundo y último. Una presión en el centro del campo, van a arrebatar el balón a los jugadores, es Orejuela. Vean cómo pasan en profundidad a Baltazar, se dribla a Ocho Torena y sin ninguna oposición consigue el segundo tanto. Alegría más que justificada del brasileño, puesto que era su 10º tanto en esta liga, cuando tan solo han discurrido 9 jornadas, que le acreditan por supuesto como máximo goleador hasta el momento. La cruz de la moneda en esta ocasión, por supuesto, para Ocho Torena. Hasta entonces era el portero menos goleado del campeonato, encajando esta vez su 6º tanto. Nos vamos al minuto 27. No será un gol, será la polémica. Ya han observado esa entrada de Nando dentro del área y cómo ha sido posiblemente derribado. La acción, vamos a ver la toma desde el fondo de la portería, mientras observamos como el señor Calvo Córdoba expulsa a Eloy, dejando así los 18 últimos minutos al Valencia con tan solo 10 jugadores. Vean cómo domina el balón, el control es bueno por parte de Nando e inmediatamente la entrada de Sergio, que pareció merecer la máxima pena. No pasaría nada más, porque al término del encuentro, que finalizó con el triunfo rojiblanco por 2-0, sin embargo, el centrocampista del propio equipo valencianista, no era otro que el propio Nando, haría unas durísimas acusaciones en declaraciones a nuestro compañero Quique Nguach. Vamos a escucharla dentro de unos instantes. Por lo que tengo entendido, el árbitro, antes de salir al campo, ya se le han leído la cartilla a algún directivo de Atlético de Madrid, cosa que a mí no me importa, pero creo que no tendría que dejarse influido por esta gente, porque creo que el mismo se ha complicado tanto para uno como para otro. Lo que dices es muy fuerte, ¿estás seguro de lo que dices? Valencia y el Cádiz